Una compañía puede cambiar el mundo de mil maneras. Sin embargo, si no fuera por la invención del capitalismo, estas mismas no crecerían de la manera que lo hacen. Existe un invento que ha hecho que el comercio y el crecimiento económico avance de manera precipitada, y a este se le conoce como la bolsa de valores. Este es un instrumento que ha hecho que millones de compañías crezcan y produzcan de la manera que lo han hecho por años. Seguramente has escuchado hablar de ella y puede que hayas escuchado muchas malas rachas y hayas decidido mejor no saber nada. Sin embargo, no deberías, ya que este es un instrumento que puede ayudarte a mantener el valor de tu dinero y a entender mejor la economía en tu país y el mundo. Hola, soy Steph Gazdin, bienvenidos a una Millennial más. Si es tu primera vez por aquí, en este canal hablamos sobre economía, finanzas y un poco de filosofía. Si al final del video te gusta lo que escuchas, por favor no olvides dejarme un like y si quieres saber más, considera suscribirte. Y bueno, hoy vamos a hablar de este invento llamado bolsa de valores, empezando por entender qué es y cómo funciona y terminando por dónde empezó y por qué empezó. Para entender la bolsa de valores vamos a llamarle mercado de empresas, y ahí su nombre stock market en inglés. Aunque es importante mencionar que este es un mercado particular en donde en vez de vender un artículo en total, se venden partes de uno, en este caso partes de empresas. Pero ¿cómo? ¿Por qué se venden por partes? Te preguntas. Bueno, imaginemos que Juan tiene una empresa de zapatos muy exitosa, tan exitosa que decide abrir otra sucursal en otro estado en su país. Después de varios años, la empresa empieza a ser muy conocida y exitosa. Así que Juan empieza a pensar que abrir nuevas sucursales en más partes del país sería una buena idea. Sin embargo, esto cuesta muchísimo dinero. Juan empieza entonces a buscar inversionistas grandes con gran poder adquisitivo que quieran financiar su idea. En este camino conoce a José, un inversionista con mucho dinero que piensa que la idea de Juan es buena y decide invertir en ella para ampliar su tienda de zapatos a cambio de obtener un cuarto de la empresa. En otras palabras, ahora José y Juan son propietarios de la empresa y una cuarta parte de las ganancias le corresponden ahora a José. Los nuevos sucursales después de varios años resultan un éxito y Juan y José ahora quieren empezar nuevas sucursales en otras partes del mundo, lo cual cuesta todavía más dinero del que ya tienen. Juan y José deciden entonces hacer su empresa pública y ofrecen 130,000 acciones al público a $50 cada una. Esto hizo que la empresa de zapatos de Juan y José ahora le pertenezca a más personas. Por ejemplo, imaginemos que se vendió una acción por persona, lo que significa que ya hay 130,000 personas más que reciben un porcentaje de las ganancias de la empresa de zapatos, ayudando a la misma a financiar sus operaciones. Pero, ¿qué pasa si más personas quieren formar parte de la empresa? En este caso, la empresa puede emitir más acciones diluyendo el valor de cada una, o las personas que tienen acciones de la empresa pueden venderlas a otras personas interesadas. Aquí es cuando el precio de una acción puede aumentar si hay mucha demanda y disminuir cuando el precio es muy alto. La cantidad de dinero que se paga por una acción nos dice entonces cuánto está dispuesto a pagar alguien por los beneficios de una empresa en ese momento y a futuro. Y este es el precio que vemos cuando abrimos nuestro broker y buscamos el nombre de una empresa para invertir en ella. Sin embargo, el valor de mercado total de la empresa lo podemos saber multiplicando el precio de esa acción por el número de acciones en circulación. A esto se le conoce como capitalización de mercado. Es importante decir entonces que este valor total de mercado solo determina cuánto está dispuesto a pagar el mercado por las acciones de una empresa y no cuánto vale la empresa realmente. En otras palabras, la capitalización de mercado no mide el valor del capital de una empresa. Solo un análisis exhaustivo de los fundamentos de una empresa puede hacerlo, tales como el flujo de efectivo, la relación entre la deuda y el capital aportado por los accionistas, la relación de sus activos y pasivos, etcétera, etcétera. Estas formas, en compañía del conocimiento en sí de la empresa y la economía en general en ese momento, pueden ayudarnos a saber si estamos pagando mucho por la acción de una empresa, si estamos pagando justo o si estamos pagando muy poco y por lo tanto está en descuento.
Esto pasa porque el mercado suele sobrevalorar o infravalorar las acciones todo el tiempo debido a la oferta y la demanda. En base a este concepto, es más sencillo comprender que la bolsa de valores es un mercado que vende empresas, un mercado al que tú llegas sabiendo el valor de cada una de ellas. Si ese día el vendedor te vende una compañía más barata de lo que realmente cuesta, pues entonces la compras. Y por otro lado, si ves que está muy cara, pues entonces regresas otro día. Es por eso que muchas veces escuchamos historias de terror, porque cuando el precio de una acción de una empresa está ya muy elevada debido a la gran demanda, la gente tiende a pensar que va a subir más, influyendo la demanda de la acción y por ende su precio. Pero recuerda que el valor en sí puede que no esté en aumento, creando entonces una burbuja que en algún momento explota. Pero, ¿quién tuvo la descabellada idea de crear algo así como un mercado de empresas? ¿En qué estaban pensando? Bueno, para eso tenemos que ir atrás en la historia, en 1602, cuando los holandeses eran la potencia mundial. En ese entonces, varias empresas se unieron para formar una sola empresa que se llamaba Dutch East India Company. La empresa tenía como objetivo comerciar con la India, en donde se originaba la mayor parte del algodón y la seda de Europa, y al final se hacían más cosas como construcción de barcos y el comercio de esclavos. La empresa necesitaba mucho dinero para financiar sus operaciones, así que se comenzó a invitar a los ciudadanos a participar en la nueva empresa mediante la inversión, tal y como lo haría Juan en el futuro con su empresa de zapatos. Cada ciudadano ponía entonces parte de sus ahorros en la empresa para ayudarla a crecer y financiar sus operaciones. A cambio de su dinero, la gente recibía un adki, que significa share o acción en español, y con ella los ciudadanos recibirían una parte de las ganancias de la empresa en el futuro, creando así los primeros certificados de acciones del mundo, emitidos por la primera compañía multinacional hace exactamente 4 siglos. Pero la forma de esta inversión fue la verdadera novedad. Cuando la gente empezó a querer convertir sus inversiones en efectivo, los directores declararon que cualquier accionista que quisiera su dinero en efectivo no podría tenerlo reembolsado, y que la manera para tenerlo sería vendiendo sus acciones a otros inversionistas. Esto creó un mercado para las acciones de la compañía y con él el primer mercado de valores del mundo. Esta invención iba a cambiar la faz de las finanzas para siempre, porque creó un mecanismo por el cual el precio de las acciones estaba determinado por las leyes de la oferta y la demanda, vendedores y compradores. Una máquina que funciona por sí sola. Hoy en día, en el mundo moderno, las empresas empiezan de manera privada tal y como lo hizo Juan. Y cuando quieren obtener más dinero para financiar nuevos proyectos, empiezan a anunciarse con inversionistas de talla grande como José. Si los inversionistas piensan que la idea es buena, entonces la empresa recibe dinero de los inversionistas. Y más tarde, el primer paso a tener un IPO u oferta pública inicial. Esto oficialmente pone a la compañía de manera pública y cualquier persona puede invertir en ella en el mercado de valores, comenzando así el ciclo de oferta y demanda que eleva y baja el precio por acción y por ende el valor del mercado total de la empresa. Y bueno, esta es la historia y el contexto de qué es el mercado de valores, pero ¿por qué es relevante para ti, para mí y para todos? ¿Por qué es importante conocer la bolsa de valores? Bueno, como ya hemos visto en otros videos, el dinero pierde valor y es literalmente imposible ahorrar y esperar que ese dinero vaya a comprarte lo mismo años después. La pérdida de poder adquisitivo es fuerte y puede destruir tu retiro, tus ahorros y tu futuro. Al menos mientras sigamos bajo el sistema fiat que hace que nuestro dinero pierda valor rápida y constantemente debido a la impresión de dinero y la devaluación que conlleva esto. Es por eso que conocer la bolsa de valores es importante, ya que esto nos ayudará a utilizarla como instrumento para al menos preservar el valor de nuestro dinero, o en otras palabras, combatir la inflación. Y, en el mejor de los casos, aumentar el valor de nuestro patrimonio. Entiendo que poner nuestro dinero en algo que no suena divertido y que no nos da esa gratificación instantánea a la cual estamos acostumbrados es difícil. Entiendo también que después de haber trabajado duro y recibir nuestro dinero, lo primero que queremos es recompensarnos y comprarnos algo, o quizá viajar. Pero es sumamente importante tomar en cuenta nuestro futuro.
A veces uno cree que porque somos jóvenes no deberíamos preocuparnos por qué pasará 30, 40 años más tarde. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar y lo mejor es estar preparados y no esperar depender de nada más que de nosotros mismos. En México, por ejemplo, existe la Ley 97, la cual hizo cambios a las pensiones de los retirados, ya que incrementó la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad en el país. El CPP Retirement Pension Plan en Canadá no es suficiente para cubrir los gastos de un retirado, especialmente si queremos vivir una vida sin tantos límites. De hecho, el promedio anual de esta pensión es de $8,270 al año, el cual es apenas suficiente para cubrir necesidades básicas. Es por eso que existen instrumentos para ayudarnos a ahorrar e invertir para nuestro retiro a largo plazo sin depender tanto de las pensiones del gobierno. En otras palabras, tu futuro es responsabilidad tuya. La bolsa de valores tiene un rendimiento del 10% en promedio históricamente, lo que significa que podemos combatir el promedio de 3% de inflación que vemos cada año. Es importante mencionar también que no se necesita ser un genio. Hay muchas estrategias de inversión. Hay una para cada tipo de persona, una para la que quiere investigar a fondo y una para la persona que prefiere invertir más pasivamente y dejar que la bolsa haga lo suyo. Tampoco se necesita mucho dinero para empezar. Muchas de las estrategias de inversión más usadas no requieren de tanto dinero para iniciar. Todo se hace de poco a poco a través de los años. De hecho, lo más importante a la hora de invertir es pensar a largo plazo. Invertir no es apostar y esperar a que nuestra inversión nos dé una ganancia automáticamente o de la noche a la mañana. Apostar es algo totalmente diferente y va fuera del contexto de inversión. Una de las principales preocupaciones para cualquier tipo de inversión en la bolsa es la volatilidad del mercado. Y es una de las razones por las cuales la gente evita la inversión, sobre todo la inversión en la bolsa de valores. La volatilidad mide el grado en que los precios cambian con el tiempo y es importante señalar que la volatilidad a corto plazo no es necesariamente indicativa de una tendencia a largo plazo. Una acción puede ser altamente volátil a diario, pero mostrar patrones de crecimiento o estabilidad a largo plazo. La mayoría de las inversiones pueden mantener el poder adquisitivo con el tiempo, pero pueden fluctuar enormemente a corto plazo. La ventaja de invertir a largo plazo entonces se encuentra en la relación entre volatilidad y tiempo. Las inversiones mantenidas durante periodos más largos tienden a presentar una volatilidad menor que las mantenidas durante periodos más cortos. Las inversiones en la bolsa tienden a tener entonces mayores rendimientos a largo plazo. Entre más tiempo tengas para invertir, mejor. De ahí la importancia de tener paciencia y un buen manejo de nuestras emociones, para evitar así invertir en cosas por miedo a perder una oportunidad o por impulso, así como querer vender todo cuando las cosas andan mal. El manejo de nuestras emociones cuando se trata de dinero es de suma importancia, pero lo es aún más cuando se trata de una inversión, especialmente de una inversión en la bolsa de valores. Invertir entonces es más de actitud y perseverancia que de conocimiento. Invertir es comprar tiempo para tu futuro. Piensa en ello como un día que te regalas a ti mismo en el futuro, un día sin tener que meter esfuerzo en tu trabajo, un día que se irá pagando poco a poco con el tiempo. ¿Qué tanto dinero inviertes? Depende de tu perfil de riesgo, tus circunstancias y de tu capacidad de manejar tus finanzas para dejarle espacio a la inversión. ¿Y tú, has invertido en la bolsa o has pensado en hacerlo? Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero sigan teniendo un gran día y si les gustó el video, porfa denle fuerte a ese botón de like ahí abajo. Y claro, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse, que seguiremos hablando más a fondo de estos temas más adelante en otros videos. De nuevo, espero les haya gustado el video y los haya hecho pensar. Espero sigan teniendo un bonito día y nos vemos pronto con más. Hasta luego.